Ilustre profesor don Ángel Sánchez Palencia, estimadas señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de nuestro curso sistemático de Filosofía del Hombre. La semana pasada el profesor Sánchez Palencia nos explicó los datos del origen humano, la cuestión de la vida y muy especialmente la evolución y el desarrollo del hombre. Nos quedó pendiente, además de un espacio para preguntas, afrontar los datos internos de la inteligencia y la consciencia, que son lo que nos distingue y nos define como seres humanos. La inteligencia y la consciencia están intrínsecamente relacionadas con la libertad y la conciencia y también con la afectividad y la emoción, y todo ello será la materia de estudio de esta tarde. Inteligencia, libertad, afectividad son facultades de nuestro espíritu y, como decían tanto el doctor Sánchez Palencia como el doctor Álvarez la semana anterior, no pueden reducirse al sustrato material, que es la condición necesaria, pero no suficiente de su realidad. Estas facultades, que como decimos nos distinguen y definen, muestran también nuestra apertura al ser y a lo absoluto del ser, pues polarizan nuestra existencia hacia la verdad, el bien y la belleza. De este modo, se ve que la antropología se funda y desemboca siempre en la necesidad de una metafísica para poder comprenderse a sí misma, y se ve también que tiene implicaciones para la vida personal, pues la verdad en relación con la inteligencia ilumina el criterio, el bien en relación con la libertad forja el carácter y la belleza en relación con la afectividad enciende el entusiasmo. Y la integración adecuada de las tres facultades con los tres valores trascendentes del ser desemboca en la plenitud de vida en el ideal de la unidad. Para profundizar en el conocimiento y las implicaciones respectivas de estas facultades, contamos esta tarde de nuevo con el profesor don Ángel Sánchez Palencia, a quien ya han tenido ustedes ocasión de escuchar la semana anterior. Muchas gracias, doctor Antuñano. Y comenzamos efectivamente. Yo me he puesto el despertador hoy antes, para no privar al público del coloquio. Ahí tenemos un hermosísimo animal y arriba una afirmación. La interioridad es un absoluto específico esencial. ¿Qué quiere esto decir? Pues que si nosotros observamos los animales viven volcados hacia el exterior. Los animales viven gobernados de alguna manera por aquellos estímulos que les son biológicamente significativos. El animal no entra dentro de sí. Por eso nosotros vemos, cuando aquí he buscado esta fotografía donde un felino, un predador preciosísimo, es un puma, está ahí descansando. Y vemos muchas veces los animales que cuando no tienen o no están rodeados de estímulos, pues permanecen en stand-by, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque el animal no muestra ninguna conducta que nos haga pensar que tiene conciencia de sí mismo. Si bien es cierto, que ya les comentaba el otro día, que sí que se ha estudiado y se ha visto y se ha comprobado que hay animales que son capaces de autorreconocimiento. Pero no es lo mismo el autorreconocimiento que la autoconciencia. La conciencia de sí mismo, la interioridad, es un absoluto específico del ser humano y es parte de su esencia. Por la autoconciencia, el hombre, por la reditio completa que diría Santo Tomás, el hombre es capaz de pensarse a sí mismo, como distinto de sí mismo. Fijaos, si nosotros pensamos en nosotros mismos, vamos andando, vamos viviendo y continuamente vamos hablando conmigo mismo, voy hablando conmigo mismo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, el otro día, que no se me olvide, que no. Es decir, nosotros continuamente nos relacionamos con nosotros mismos. Esa torsión de la conciencia, que no es solo una presencia del mundo exterior en la psique o en el interior o en la subjetividad, sino que es una torsión de la conciencia sobre sí misma, es una característica esencial del hombre, es una característica genuina del ser humano. Así el hombre, cuando es consciente de sí mismo, toma plena conciencia y se distancia del mundo. El hombre no vive enclaustrado en el mundo, sino que vive con relación a la realidad en cierta distancia. Eso es lo más característico del hombre y sobre ello volveremos. Por la autoconciencia, es decir, por la conciencia refleja, la conciencia que yo tengo de mí mismo, yo puedo pronunciar la palabra yo. El yo
es tal vez lo que es el reflejo psicológico de esta capacidad del espíritu humano de volver sobre sí mismo como un objeto de conocimiento y de contemplación. El yo, efectivamente, me separa del mundo, el yo es algo distinto del mundo, y por esa experiencia que tenemos de nosotros mismos, fíjense que así como los animales viven, como digo, volcados al exterior, de alguna manera fuera de sí, el hombre vive en un en sí. El hombre es un objeto de conocimiento y de reflexión para sí mismo. Les he traído esa fotografía de la muy conocida escultura de Rodin, El Pensador, que de alguna manera está expresando esa cualidad esencial del bicho humano. Fíjense, a diferencia del animal, porque cuando hablamos del conocimiento, de la inteligencia es una palabra que se usa, es una palabra de la cual se usa muy analógicamente, ¿no? O análogamente, perdón. Y así, por ejemplo, yo que imparto la asignatura de antropología en la licenciatura de psicología y comparto una asignatura con una compañera mía que es pensamiento y lenguaje, después de 100 años de psicología no existe un acuerdo entre los psicólogos sobre qué es la inteligencia. Hablan de inteligencia emocional, de inteligencia lateral, hablan de la inteligencia casi todos como capacidad de resolver problemas, cosa que encontramos también en el mundo animal de alguna manera. Y yo creo que a la psicología se le escapa lo que es el dato o lo que es la esencia de la inteligencia humana, lo que es la actividad más genuina de la inteligencia humana, que es, como veíamos el otro día, la capacidad de abstraer de la realidad la esencia y representársela en la conciencia en forma de concepto. Es decir, conocer lo que las cosas son en sí mismas. Esa capacidad o esa facultad que tiene el hombre es, a mi juicio, la que define, o mejor, la inteligencia. Este animal inteligente que es el hombre no se vive a sí mismo como... tiene una conciencia de sí mismo en su existencia, de tal manera que, así como los animales se ordenan, y lo veíamos el otro día, a la supervivencia del individuo, y a su vez el individuo se ordena a la supervivencia de la especie, el hombre tiene una conciencia de vivir su propia vida. Ese yo que se distancia del mundo tiene una aspiración de autorrealización. Por eso, en la autoconciencia y la autorrealización, es decir, la antropología y la ética, como ciencias que estudian el ser del hombre y el actuar libre del hombre, son aspectos muy relacionados, como ponía de manifiesto en la presentación el doctor Antuñano. El hombre es capaz de estar solo consigo mismo y, sin embargo, huye de sí mismo. Esta paradoja la encontramos, me llamó mucho la atención, este texto de Pascal, que leí hace tiempo en Los Pensamientos, ¿no? Y que quiero comentar con ustedes. Es el famoso divertissement, ¿no? El divertimento de Pascal. Divertir es una palabra curiosa porque significa... es lo que hace el agua cuando cae en un tejado a dos aguas. Se vierte por dos vertientes, ¿no? Se divierte. Es decir, eso es lo que... de ahí viene la palabra divertir. Pascal se pregunta, en este pensamiento 139, se pregunta, dice, cuando yo alguna vez me he parado a considerar las diversas agitaciones y los peligros a los que se someten los hombres en la corte, en la guerra, de donde nacen tantas querellas, tantas pasiones, empresas arduas y frecuentemente malvadas, etc., he descubierto que todo el mal de los hombres viene de una sola cosa, a saber, de no saber permanecer en reposo en una habitación. No buscamos las conversaciones y las diversiones de los juegos, sino porque no podemos permanecer con nosotros mismos con placer. Pero cuando he pensado un poco más de cerca, y después de haber hallado la causa de todos nuestros males, que no somos capaces de permanecer con nosotros mismos con placer, he querido descubrir la razón y he encontrado una bien efectiva.
que consiste en el mal natural de nuestra condición miserable y mortal, débil y mortal, y tan miserable que nada nos puede consolar cuando la contemplamos de cerca. Esto a mí me explica de alguna manera cómo, siendo la interioridad una facultad y una capacidad del hombre, el propio hombre es huidizo de su mundo interior. ¿Por qué? Porque en el mundo interior, en el fondo, el hombre toma conciencia de su condición contingente, débil y mortal. Y claro, cuando no es fácil responder al sentido que tiene esta condición contingente, débil y mortal, el hombre huye. Esto lo vemos en nuestro mundo, hoy como ayer. Pascal hablaba de por qué los hombres van a la corte, van a la guerra, compran cargos, etcétera, etcétera, para estar continuamente en una actividad que nos hace olvidadizos de nosotros mismos. Es decir, en una actividad que nos hace salir de nuestra interioridad, porque nos cuesta trabajo permanecer en ella. Sin embargo, es en la interioridad donde el hombre toma plena conciencia de la singularidad de su propia humanidad. La segunda cuestión que quiero comentarles es esta. Este biólogo alemán, que es Jakob von Uexküll, elaboró una teoría y un concepto que nos explica muy bien la diferencia que hay entre el hombre y el animal. Porque hablar de inteligencia, una manera de aproximarse a la inteligencia humana es sin duda compararla con la inteligencia animal. Les decía antes que la palabra inteligencia es una palabra que se utiliza de muy diversas maneras. Les decía que en psicología, por ejemplo, después de 100 años, los psicólogos no se han puesto de acuerdo en qué es la inteligencia. Y hablan de inteligencia creativa, les comentaba de inteligencia lateral, de inteligencias múltiples, de capacidad de resolver problemas. Hasta hay un psicólogo cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que dice: inteligencia es lo que dicen los test de inteligencia, es decir, es lo que definen los test de inteligencia, porque en el fondo no hay un acuerdo ni hay un saber por parte de la psicología realmente de qué es la inteligencia, a mi juicio. La filosofía aquí nos ayuda mucho. El hombre, a diferencia del animal, el concepto que nos propone von Uexküll y en el que yo quiero que nos pensemos un poquito en este momento es el concepto en alemán de Umwelt, es decir, de mundo circundante. A nosotros podemos pensar que los animales están en el mundo como nosotros y de hecho el otro día hablábamos de que una de las cosas que más nos dificulta conocer el reino animal es precisamente la proyección antropomórfica que hacemos sobre el mundo animal. No puede tal vez ser de otra manera, porque nosotros la conciencia que tenemos del mundo es desde esa interioridad, desde esa capacidad del hombre de pensarse a sí mismo como distinto del mundo. Y tal vez por eso pues proyectamos nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos sobre el mundo animal. El mundo animal, von Uexküll, en esa teoría del mundo circundante, nos dice algo muy interesante, y nos dice que el mundo para el animal no es propiamente el mundo, sino solamente aquello que es biológicamente significativo para una determinada especie. Es decir, cuando yo por las mañanas, yo vivo aquí cerca, y cruzo la plaza de Felipe II para ir al par, donde tengo el automóvil, para ir a la universidad, y voy temprano. Muchos de mis vecinos están paseando en el ritual del paseo matutino de la mascota, ¿no? Y en ese ritual yo voy fijándome con todo lo que sucede en la plaza de Felipe II y mi alrededor, y entonces veo que yo no soy significativo para la mayor parte de las mascotas. Hombre, si me acerco a ellas y pueden verme como un peligro, o pueden percibirme como un peligro, en ese momento empiezo a formar parte del mundo circundante del animal. Pero de la misma manera que el monumento a Dalí no forma parte del mundo circundante del animal,
Nunca veremos a las mascotas de mis vecinos contemplar, alzar la mirada y contemplar el monumento de Dalí que hay en medio de la plaza de Felipe II. Aquello, si tiene algún significado, es para algún macho marcar el territorio, y levanta la patita y orina sobre una de las 3 piedras que sostienen el dolmen. ¿Por qué? Porque eso no forma parte del mundo del perro. Del mundo del perro solo forman parte aquellas realidades de todo el mundo que son biológicamente significativas para esa especie. Y ahí, en esa misma plaza, encuentro otra especie, que es muy frecuente, que son las palomas. Bien, pues palomas y perros conviven en la plaza de Felipe II, pero los mundos de unos y otros son diversos. Cada especie tiene una serie de realidades que son biológicamente significativos a esa especie. Es más, hasta la morfología del animal se puede explicar por el mundo circundante, por las capacidades cognitivas y operativas que tiene el individuo de una determinada especie. Para Fong y Skill existen tantos mundos circundantes como especies animales. Y todos los individuos de una especie, para ellos existen las realidades que son biológicamente significativas para esa especie, y no todas las especies tienen el mismo universo de realidades significativas en orden a la supervivencia, ¿de acuerdo? Bien, en los animales encontramos ciertamente un mundo interior. En los animales, ciertamente un animal podemos observar cómo desarrolla una conducta, sin duda una conducta instintiva. También los animales desarrollan conductas aprendidas. Por otra parte, en nuestro juicio sobre el mundo animal siempre lo hacemos a partir de los animales domésticos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo un animal doméstico que un animal salvaje. ¿Por qué? Hombre, porque el mundo, la circunstancia en la que vive un animal doméstico y los animales son capaces de aprendizaje, no es el mundo salvaje o el lecho donde se cría esa especie, ¿no? O donde vive esa especie, el nicho ecológico de esa especie. Los animales que son capaces de aprendizaje, ciertamente, reaccionan de manera instintiva. El animal está enclaustrado en su aparato instintivo, que por otra parte le garantiza la supervivencia. Un animal actúa con certeza. Esto es una proyección propiamente humana, ¿no? Certeza. Pero es verdad que actúa de manera unívoca ante ciertos estímulos, y esos estímulos son significativos, como digo, en orden a la supervivencia del individuo, que a su vez se ordena a la supervivencia de la especie. De este modo, el individuo animal vive en verdad ordenado a la especie. El hombre se vive a sí mismo como que su vida tiene un sentido, y por eso les comentaba antes que cada uno de los individuos de la especie humana busca, por supuesto, sobrevivir. Somos animales, y tenemos un instinto de supervivencia, pero toda vez que sobrevivimos y que vivimos, buscamos un sentido, buscamos una autorrealización, buscamos que nuestra vida tenga un significado, que nuestra vida tenga un sentido. Esta autorrealización, pues es, como digo, una consecuencia, como decíamos, de esa interioridad del hombre. Bien, les decía que en el animal ciertamente hay una psique, y el otro día veíamos, ¿qué pasa dentro de un animal? Pues no sabemos, podemos inferir por observación, pero precisamente infiriendo por observación observamos que los animales, ante un estímulo, ante una realidad que es significativa para el individuo de esa especie, reaccionan y desarrollan una conducta. Es decir, que hay una cierta presencia de la realidad que motiva la conducta, y que apoderarse de ella es el fin de la conducta animal. Hay una cierta presencia de esa realidad en el mundo interior, en la interioridad del animal. Ciertamente, los animales tienen una psicología, es decir, hay una psique animal. No podemos, el hecho de diferenciar y que la diferencia entre el hombre y el animal sea cualitativa y por lo tanto sea irreductible, como veíamos el otro día, ¿no? Como desde un cierto afán
cientificista, materialista, se trata de explicar la singularidad del bicho humano, básicamente su autoconciencia y su autodeterminación, es decir, su inteligencia y su libertad, como fruto de conectomas y como consecuencia de una serie de conectomas y de realidades de carácter biológico como son el sistema nervioso central, ¿no?, y periférico. Pero sí, también veíamos que eso era con Sócrates, que eso era una condición necesaria, pero no una condición suficiente, o que no necesariamente es una condición suficiente. Y estas explicaciones materialistas, que con eso terminábamos el otro día, lo que importa subrayar es que estas no son afirmaciones científicas. El problema de este materialismo que está presente, como les decía, en toda la literatura o en la mayor parte de literatura de divulgación, es que se presenta como si fuera un enunciado científico. Y la ciencia, si existe el alma y si el alma es espiritual, es algo que sobre que la ciencia no puede pronunciarse ni afirmativa ni negativamente, porque el supuesto objeto de estudio excede el método de la ciencia y por lo tanto excede la capacidad de la ciencia natural o de la ciencia positiva de hacer una afirmación sobre algo que queda fuera de su método. Por eso la denuncia que es importante hacer es que en estas cosmovisiones materialistas no son cosmovisiones científicas. Es más, lo que pasa es que todos los científicos en el fondo hacen su ciencia desde una postura más o menos consciente o más o menos inconsciente, desde una postura metafísica, ¿no?, o ontológica, como veíamos el otro día. Bien. La conclusión que sacamos, o que saca von Uexküll, el corolario que saca von Uexküll de su noción de mundo circundante, que me gusta considerarla para ver la diferencia que hay entre el hombre y el animal, ¿no?, es que para el animal lo que hay en el mundo tiene una significación, como decíamos, biológica. Y los animales, además, él estudia, por ejemplo, el comportamiento muy singular de algunos animales, de una garrapata y cosas muy interesantes, ¿no? Los animales desarrollan una serie de conductas instintivas ante ciertos estímulos y toda vez que han desarrollado esa conducta, entonces la abandonan y ante otro estímulo viene la conducta siguiente. Por ejemplo, las golondrinas. Si tuviéramos la paciencia y la mala idea de sentarnos junto a un nido de golondrinas e ir destruyéndolo cada vez que la golondrina va poniendo barritos y pedacitos de barro para hacer su precioso nido, que es una maravilla de ingeniería natural, la golondrina nunca pasaría a la etapa reproductiva. Vendría de África y pasaría todo el verano reconstruyendo el nido una y otra vez, porque no habiéndose completado esa tarea instintiva, no desarrolla la siguiente tarea instintiva, que es el instinto reproductivo, que le lleva luego ya a poner los huevos y luego la cría de los polluelos, etc., ¿no? Para el hombre, como digo, las cosas no solo tienen significación biológica, que ciertamente como animal que soy, hay cosas que para mí tienen significación biológica y que son necesarias. Yo comparto con los animales muchísimas cosas, soy uno más entre los animales, tengo necesidad de alimento, tengo un instinto, no me gusta hablar propiamente de instinto en el hombre, porque en el hombre todo está permeado por la forma espiritual, como veíamos el otro día. Y mi propia corporeidad es una manifestación de la forma, que es el principio responsable de la organización de la materia en mí, del carácter espiritual de la forma humana. Pero les decía, ¿no?, para el hombre, que comparte con los animales todas las necesidades básicas, ese afán de supervivencia, el hambre, la tendencia hacia la comida, hacia la bebida que necesito, hacia el abrigo de la intemperie, para protegerme de la intemperie, de las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera, todo eso lo comparto con los animales. Sin embargo, para nosotros las cosas tienen un más allá de su significación biológica. Con esto concluye von Uexküll, es decir, para el hombre el mundo tiene una significación objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros
Cuando conocemos las cosas como existentes, las conocemos como algo y conocemos sus propiedades. Algunos, en concreto Millán Puelles, hablaba del primum cognitum, ¿no? Todo lo que hay en el universo es algo. Es decir, este teléfono esto es un teléfono, esto es un libro, esto es un cuaderno, esto es un vaso. El verbo ser lo comparten el vaso, el cuaderno, el teléfono y el libro. Sin embargo, son cosas muy distintas entre sí. Es decir, todo cuanto hay en el universo existe y es algo. Y este es el conocimiento objetivo que tiene el hombre del mundo. El hombre conoce el mundo como existente y conoce las cosas que hay en el mundo como algo. Es decir, las conoce esencialmente, las conoce en su esencia, conoce lo que son y puede definirlas. Esto es lo que decía el existente, la existencia es lo que Millán Puelles llamaba el primum cognitum. No somos muy conscientes tal vez, pero cada vez que conocemos algo, lo primero que conocemos, lo conocemos como existente, es decir, conocemos el ser, el existir. Existen cosas concretas, pero todas existen, todas son. Y por otra parte conocemos las cosas, esa es la significación objetiva del conocimiento humano, que no es un conocimiento como en el animal que está volcado totalmente en la praxis, es decir, en la acción que se ordena a la supervivencia, en la realización de toda esa serie de operaciones vitales que caracterizan a cada especie animal y que todas ellas se ordenan al mismo fin, de maneras muy variadas. Es el gran espectáculo que comentábamos el otro día de la biodiversidad en el universo. A diferencia del animal, como decía Aristóteles, el conocimiento humano es de alguna manera todas las cosas. Es decir, el hombre tiene como hábitat el universo entero. Al hombre le interesa el universo entero, está abierto al universo entero. No solo aquello que es lo que conforma el mundo circundante de un animal, que es lo biológicamente, decía, significativo en orden al fin del animal, que es la supervivencia. Para el hombre, a diferencia del animal, existe todo el universo. El mundo circundante del hombre, por decirlo así, es el universo entero. Esta es una diferencia fundamental, es una diferencia esencial entre el hombre y el animal. Arnold Gehlen decía, creo que les citaba, que una frase preciosa, dice que a diferencia del animal, para el hombre también existen las montañas y las estrellas y las lejanas montañas, cosa que desde el punto de vista biológico es absolutamente superfluo. Es decir, son realidades que ni ponen ni quitan en orden a la finalidad del zoón, que es el hombre, que es un animal, que es la supervivencia del individuo y la supervivencia de la especie. Más allá de ese mundo, y somos animales, conviene, decía el propio Pascal, ¿no? Conviene hacerle ver al hombre cuán parecido es a los ángeles, a la vez que recordarle cuán parecido es a las bestias, ¿no? Porque nosotros somos bestias con capacidad con bestias racionales, ¿no? Animales racionales, como hemos sido definidos desde antiguo. Bien. ¿Qué es conocer? Conocer, por aquí tengo ¿qué es conocer? Conocer es el acto por el que un sujeto, hombre o animal, entra en contacto con la realidad y la representa dentro de sí mediante una sensación, una imagen o un concepto. El modo propio como el hombre representa dentro de sí la realidad con la cual está en relación es el concepto, como habíamos visto el otro día, ¿no? El conocimiento humano, pongo ahí estructura, ¿por qué? Porque esa palabra es muy adecuada para que comprendamos bien la doble dimensión del conocimiento humano. El hombre es muy listo, pero también es muy torpe, y entonces para conocer tiene que dividir,
¿no? Dividimos para conocer, es el trabajo analítico que hace la inteligencia humana. El hombre es una unidad, pero para comprenderlo hablamos de su inteligencia, hablamos de su libre voluntad, hablamos de su afectividad, hablamos de diversas dimensiones esenciales, es decir, partes de un todo, partes pertenecientes o relativas a la esencia del animal humano, del hombre, ¿no? Pero bueno, esta necesidad, que de alguna manera, porque nuestra inteligencia es una maravilla, pero también somos seres muy limitados, ¿no? Que nos obliga a dividir para comprender, para conocer las realidades complejas como es el hombre. Y si hablamos del conocimiento humano, nos encontramos que es una estructura en ese sentido, en el sentido de que una estructura es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que aunque podemos considerar de manera separada, en verdad, en la realidad que tratamos de conocer, que es el hecho del conocimiento humano, de cómo conoce el hombre, encontramos dos dimensiones o dos elementos relacionados entre sí, relacionados unos con otros, de una determinada manera, de tal modo que no se puede referir un elemento sin referirse a los otros. Esto es lo que sucede con las dos dimensiones del conocimiento humano. Por una parte, el hombre tiene sentidos, como los animales, y compartimos con los animales, o con muchos animales, el sentido del tacto, que tal vez sea el más primitivo de los sentidos, en orden evolutivo, el sentido del oído, el sentido de la vista, el sentido del gusto y el sentido del olfato. El otro día comentaba cómo, precisamente por el desarrollo intelectual que ha marcado de alguna manera el devenir de la evolución morfológica y de la evolución del hombre, tal vez nosotros hayamos perdido, por respecto a otros animales, sin duda así es, hemos perdido muchísima finura en nuestro conocimiento sensible. Hay animales que son sus umbrales, los umbrales por encima y por debajo de los cuales nosotros no percibimos, por ejemplo, para el adiestramiento de perros, ustedes han visto que incluso sus dueños, aquí en el retiro, cuando pasean con ellos, llevan un silbato que nosotros no captamos. Nuestro conocimiento sensible tiene unos umbrales inferiores y unos umbrales superiores, por debajo y por encima de los cuales el mundo no somos capaces de captar la realidad que sí que está ahí. Y hay muchas cosas que están ahí que nosotros no captamos por nuestros sentidos. El conocimiento tiene un nivel sensible y tiene un nivel intelectual, tiene una dimensión sensible y una dimensión intelectual. Como les digo, separamos para conocer, pero la realidad es que quien conoce es ángel, ángel con su facultad cognitiva que integra o que está compuesta por una dimensión sensible y una dimensión intelectual. Por la dimensión sensible, nosotros, nuestros sentidos, antes de pasar a esto, son dos dimensiones realmente distintas, se distinguen realmente, pero no se separan, se distinguen, pero no se separan. Hay una unidad entre ellas, pero no se identifican. No es lo mismo el conocimiento sensible que el conocimiento intelectual. Bien, el conocimiento sensible, ¿podríamos decir que es igual el hombre que el animal? Pues no. Tampoco sabemos muy bien, como digo, qué es lo que sucede en la conciencia de un animal porque no tenemos capacidad de introspección del mundo animal. Solo tenemos capacidad de observar el comportamiento del animal e inferir lo que puede pasar dentro de ese mundo, de esa conciencia o de esa psicología animal, ¿no? Nosotros, por nuestros sentidos, somos animales, tenemos 5 sentidos, una capacidad de relacionarnos sensiblemente con la realidad, pero nuestros sentidos son materiales. Mis ojos son materiales y mi piel es material y las glándulas de mi pituitaria son materiales, es decir, mi cuerpo es materia y los sentidos
que son ventanas del cuerpo hacia la realidad, son materiales. ¿Qué quiere esto decir? Que los sentidos solo se ven afectados como realidades materiales que son por fuerzas físicas o químicas o mecánicas, es decir, por fuerzas materiales. Por lo tanto, por mis sentidos yo solo conozco la materia. Si hay algo más allá de la materia, en ningún caso puedo conocerlo a través de los sentidos. En ningún caso puedo conocerlo a través de los sentidos. Bien, es cierto, podemos ver un poquito cuáles son las fases del conocimiento humano en su dimensión sensible y en su dimensión intelectual. En su dimensión sensible, los sentidos podemos distinguir entre sentidos externos, que son la vista, oído, olfato, gusto y tacto, y los sentidos internos. Lo que nosotros percibimos no es una sensación visual, ni una sensación auditiva, ni una sensación sonora. Lo que percibimos es un objeto. Y esto es fruto de las facultades que llamamos sentidos internos, ¿no? Que la percepción sensible, la imaginación sensible, estimativa, etc. Pero lo importante es ver que el hombre, con ese material, así como los sentidos, el conocimiento sensible, se ordena en los animales a la supervivencia, en el hombre también, pero también se ordena el conocimiento intelectual. Por el conocimiento intelectual, por la facultad intelectual, es decir, por nuestra inteligencia, somos capaces de realizar esas tres operaciones o fases que vienen en azul del conocimiento, que es la conceptualización, abstraer el concepto, el juicio y el razonamiento. ¿Qué es abstraer? La capacidad genuina, decía, el acto genuino de la inteligencia humana es la abstracción de la esencia, de la cosa que veo, de la cosa que conozco sensiblemente y su representación en mi interioridad en forma de concepto. Ese es, a mi juicio, el acto más genuino de la inteligencia. Luego yo puedo poner en relación copulativa dos conceptos, y eso es un juicio. A es B. El agua es transparente. El agua es insípida. El agua es inodora. Es decir, estoy poniendo en relación, estoy haciendo un juicio, poniendo en relación dos conceptos, el concepto de agua y el concepto de ausencia de sabor, de color y de olor, ¿no? Y luego puedo poner en relación juicios entre sí, y entonces eso es un razonamiento. Y los razonamientos se rigen en su validez por una ciencia que es la lógica. La lógica no es una ciencia que hable de la verdad o la falsedad de una proposición, sino que habla de la validez o invalidez de un razonamiento. Claro, el hombre conoce así. Nosotros vamos desde el conocimiento de lo accidental, que es lo que el punto de partida del conocimiento, que es el conocimiento sensible, ascendemos por vía del juicio y del razonamiento hasta el conocimiento profundo de la realidad. Y buscamos, incluso, como les decía el otro día, las causas últimas que explican toda la realidad. La causa última que explica toda la realidad es la pregunta por el ser, es la pregunta de la ontología, es el saber más, es el último, el saber más último, ¿no? Bien, y todos esos saberes, ¿qué validez tienen? Bueno, pues tienen validez de que es el modo como conoce el hombre. Parte de los datos de la sensibilidad, conceptualiza, hace juicios y razonamientos. Y en el razonamiento, y partiendo, y por otra parte teniendo en cuenta lo que han dicho los que nos han precedido, no hay otra manera de conocer la realidad. Es muy poco lo que nosotros podemos aportar, ¿no? Con respecto a lo que han aportado los que nos han precedido. Ese es el gran valor que tiene el estudio de la historia. No es un estudio meramente erudito, sino que es un estudio para saber lo que las cosas son. Y juzgar con la única manera que tenemos de juzgar, que es con la evidencia. El modo como el hombre conoce es a través de la razón que se deja guiar por la evidencia. A través de la evidencia que guía la razón y la razón que se deja guiar de la evidencia. Porque como vamos a ver ahora en un poquito, la facultad de la libertad impera sobre el conocimiento. Es decir, yo conozco si quiero y lo que quiero.
Y no solo eso, sino que toda vez que conozco una realidad, es decir, toda vez que conozco mi entendimiento se adecúa con la cosa, es decir, que conozco la verdad, la afirmación de la verdad es un acto libre. Lo vamos a ver luego un poquito más despacio. Bien, ¿cuáles son las características del concepto humano? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Y a diferencia del conocimiento sensible y del conocimiento intelectual. El conocimiento sensible, que es el conocimiento que tienen los animales, claro que los animales conocen, es un conocimiento del singular concreto. Yo solo puedo conocer lo que está presente y actual, desde un punto de vista sensible, solo puedo conocer lo que está presente y actual ante mí. Es decir, lo que veo, lo que toco, lo que huelo, lo que siento, ¿no? Es el conocimiento de un objeto material, lo decía, los sentidos son materiales y solo son afectados por fuerzas materiales de carácter físico o químico. Lo concreto, el singular concreto que se ofrece a mi mirada sensible es lo que conozco, este teléfono, este árbol. Y por otra parte, este teléfono con sus características accidentales, concretas, que lo hacen distinto de otro teléfono, ¿no? O este árbol con sus características concretas, sus accidentes, el color, la forma, la especie, la forma de las hojas. Es decir, el conocimiento sensible conoce el singular concreto, se pone en relación con el singular concreto, que como bien diría Aristóteles es lo realmente real. Pero a partir del conocimiento sensible, el hombre es capaz de conocer lo que es la cosa en sí. Es decir, no conoce este árbol, este teléfono, sino lo que es un teléfono, lo que es un árbol. Eso ya es un concepto. Y ese es el fruto, ese concepto es el fruto de la dimensión intelectual del conocimiento humano. Es decir, conozco lo que es el árbol en sí. Ese ya es un conocimiento que no es material, como el caso del teléfono o del árbol, sino que es inmaterial, que no es particular, no es singular este teléfono, sino que es lo que es el teléfono en sí, es universal y además no es concreto con estos accidentes, es blanco, tal, es una manzanita, tal, no es un Huawei con todo el follón que se va a meter ahora con eso, parece que sí va a tener vigencia las aplicaciones, es la ventaja de jugar with the United States. Pero, quiero decir, sin embargo, el conocimiento, el concepto de teléfono es abstracto, es decir, prescinde de los accidentes de este singular concreto. Eso es lo propio del conocimiento intelectual. Es un conocimiento inmaterial, es un conocimiento universal y es un conocimiento abstracto. Precisamente por esa inmaterialidad, les comentaba el otro día, esa inmaterialidad es un argumento clásico para demostrar la existencia del alma. Es decir, si el hombre es capaz de una operación que es intrínsecamente independiente de la materia, lo veíamos el otro día a propósito de Aristóteles, el propio Aristóteles cuando trata de esta operación vital en el de ánima, después de haber tratado de muchas otras operaciones vitales que compartimos con las plantas, operaciones de carácter fisiológico con los animales y operaciones sensibles, Aristóteles llega a tratar en ese libro, que es un libro sobre los seres vivos, de esa operación vital que es el conocimiento conceptual del hombre. Y entonces dice con claridad, si hubiera una operación intrínsecamente independiente de la materia, cuál es el caso de la conceptualización, de abstraer de la cosa la esencia y representarla en el interior en forma de concepto, entonces tendríamos que postular un principio de razón suficiente para esa realidad inmaterial que es el conocimiento intelectual humano. Por eso les comentaba el otro día que el materialismo, cuando trata de explicar esto, a mi juicio, sin duda, así como el conocimiento sensible es una condición, el conocimiento intelectual es extrínsecamente dependiente de la materia, parte
de los datos de la sensibilidad, pero intrínsecamente en su operación de abstracción es independiente de la materia. Pues así como les decía, ¿no? El materialismo, que es lo que hablábamos el otro día, de lo que es una condición necesaria y suficiente, y toda causa de un fenómeno es condición necesaria y suficiente de ese fenómeno. Aristóteles dice, pues tendríamos que inferir un principio de razón suficiente de esa realidad inmaterial que es el concepto. Y la materia no parece ser, no es de hecho, razón suficiente de un fenómeno inmaterial. Esta es una demostración clásica de la inmaterialidad del alma humana, ¿no? De la forma humana. Bien. Pero el conocimiento, que hemos explicado un poquito en qué consiste la diferencia que hay entre el hombre y el animal, la predicación análoga de la inteligencia, ¿no? Se habla de inteligencia animal, se habla de inteligencia artificial, se habla de casas inteligentes, pero, como digo, son analogías de atribución a veces metafórica, ¿no? Son analogías de atribución meramente metafórica. Hemos visto un poquito cómo conoce el hombre, la característica singularísima del conocimiento humano, que es el conocimiento intelectual, y esa facultad responsable de ese conocimiento es la inteligencia. Para la filosofía, por lo tanto, la definición de la inteligencia es algo unívoco. Luego, ¿por qué hay en psicología tantas y tan diversas descripciones? Porque en verdad no son definiciones de la inteligencia. Porque a partir de esa capacidad de abstracción, el hombre es verdad que puede hacer usos diversos de su inteligencia. Y por eso cuando se habla de inteligencia, las inteligencias múltiples, inteligencia matemática, inteligencia emocional, inteligencia musical, pues evidentemente son aplicaciones diversas de un mismo y único principio que se explica radicalmente por ese acto de abstracción o capacidad que tiene el hombre de separar de la cosa conocida la esencia, ¿no? Lo que las cosas son, lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Bien, pero el conocimiento también tiene una dimensión, bueno, esto es un razonamiento que tienen ahí, un silogismo, y esto ya lo hemos explicado. El conocimiento, quiero tratar de él también en su dimensión existencial, es decir, de alguna manera, es solo una manera de hablar, el conocimiento tiene en el hombre la misma función que el instinto tiene en el animal. Y me explico. En ese texto que he traído de Ortega, es un texto precioso. Ortega, como siempre, escribe de manera bellísima, ¿no? Y es un texto que está extraído de su obra Historia como Sistema, y en él nos dice que la vida humana es un quehacer personal indeterminado. Y aquí encontramos, he querido traer este texto porque en él vemos muy bien, decía antes, que el hombre a veces es muy listo, pero es muy torpe. Tiene que dividir para conocer, y hablamos de inteligencia, y hablamos de libre voluntad, y eso, pero en verdad, quien conoce es Ángel. Ángel, que tiene una facultad intelectiva, que tiene una facultad volitiva, pero quien conoce es la persona en la unitotalidad de su ser, ¿no? Que es lo que realmente se da en la realidad, ¿no? No conoce mi inteligencia, conoce a Ángel a través de su inteligencia. Esto es importante. No ven mis ojos, ve a Ángel a través de sus ojos. No quiere mi voluntad, quiere Ángel a través de su voluntad. Y Ángel es mucho más
que sola inteligencia la cosa pensante no existe. Tú no vas por la Gran Vía y ves, hombre, una inteligencia, no, ves un ser inteligente. Hombre, una libertad, no, ves un ser libre. Hombre, un ojo, no, ves un ser que tiene ojos, ¿no? Y en este texto es un texto muy bonito porque pone en relación y nos ayuda a ver sobre todo esa dimensión no ya psicológico-racional del conocimiento, que es lo que hemos venido explicando, el conocimiento en clave de psicología racional, sino que nos pone en contacto con esa dimensión existencial del conocimiento. Es decir, el hombre necesita conocer para vivir. Es lo que nos dice Ortega en ese texto, ¿no? La vida del hombre no está del todo hecha, es un quehacer. A diferencia de este teléfono o de estas gafas o de este cuaderno que salen de la línea de producción industrial del todo hecha, el hombre es un hacerse. La vida del hombre está por hacer. El hombre es un ser que vive en el tiempo y la vida del hombre en el tiempo es la biografía, escrito de vida. Mi biografía yo la voy escribiendo a través de las relaciones mutuamente fecundantes que establezco con los seres que pueblan mi universo. Y el universo para el hombre no es el mundo significativo, no es el Umwelt, sino que es el universo entero. A través de esas relaciones que yo establezco con el paisaje, con la naturaleza, a través de esas relaciones conmigo mismo, de esas relaciones con el otro, de las relaciones con el mundo de la cultura, con todas las obras culturales, con las obras técnicas. Ese es el universo para el hombre. Vivir para el hombre es un pliélago de relaciones que estableces con los seres que pueblan el universo humano, que es el universo entero. El hombre está abierto, como decíamos, y por el conocimiento, de alguna manera, la inteligencia humana es de alguna manera todas las cosas que son posible objeto de conocimiento para el hombre. Bien, el hombre, como decía, no nace del todo hecho, sino que se va haciendo a través de su biografía en una relación mutuamente fecundante con el entorno. La vida del hombre es un quehacer, y no es un quehacer determinado, sino que es un quehacer indeterminado. Ortega lo dice ahí muy bonito, ¿no? Al hombre se ve abocado a hacer cosas, pero no hacer algo en concreto. No le es impuesta su acción como le es impuesta la gravedad a la piedra, ¿no? Al grave. Si yo dejo caer un grave, la gravedad le es impuesta. Para el hombre, el modo como actúa el hombre no es determinado, sino que es indeterminado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hombre es un ser libre, que es el otro gran dato interno que vamos a ver a continuación y en la segunda clase, y qué sentido tiene esa libertad. La vida del hombre es un quehacer, la vida del hombre es biográfica, es biografía. Curiosamente, yo soy a la vez la obra y el autor. Es como si la piedad se esculpiese a sí misma, ¿no? Eso es la vida humana. Yo soy a la vez el autor de la obra y soy a la vez la obra, ¿no? Soy el protagonista de mi existencia y las relaciones que yo voy estableciendo con mi entorno van configurando esa segunda naturaleza que los griegos llamaban ethos. Hay un sujeto previo que actúa, que soy yo. Eso sería la primera naturaleza, que es lo que estudia propiamente la antropología. Pero en esa, el hombre, la vida, dice ahí Ortega, es un quehacer personal. Este es el grandeza y drama de la condición personal y libre del hombre. Grandeza porque yo no puedo vivir por ti. Grandeza porque tú no puedes vivir por mí. Cada uno de nosotros somos protagonistas de nuestro existir. Y miseria, bueno, miseria los que nos dedicamos a la educación, aquellos de ustedes que sean padres o que se dediquen a la educación,
habrán tenido muchas veces esta experiencia de ver cómo personas que quieres se equivocan. Y por más que se lo hagas tratar de comprender, pues sabes que están tomando elecciones que le llevan a su destrucción. Y sin embargo, no puedes hacer nada. Es decir, la vida es absolutamente personal. Pero esa es la grandeza del hombre, ¿eh? Esa es la grandeza del hombre. Y es un quehacer personal e indeterminado. Y sobre la indeterminación no nos es impuesto un modo de actuar. Y como dice ahí Ortega, pero esto, esa decisión que tomamos antes de hacer algo, cada uno tiene que decidir lo que va a hacer. Pero esa decisión es imposible si el hombre no posee algunas convicciones sobre lo que son las cosas en su derredor. Efectivamente, por eso decía al principio de la consideración de este punto de vista existencial del conocimiento, que el conocimiento es para el hombre de alguna manera lo que el instinto es para el animal. Nosotros nos vemos abocados a elegir, incluso si no elegir es elegir. Pero para elegir tenemos necesariamente que formarnos una idea de lo que son las cosas en relación con las cuales yo desarrollo mi existencia. Yo llego aquí esta tarde, o por mejor decir el otro día, que fue mi primer día, y tal vez de manera no muy consciente, o tal vez sí, me tengo que formar una idea del público que tengo ante mí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuáles son sus inquietudes? Miro y probablemente actúa en mí un prejuicio, un juicio previo, es decir, una representación de lo que es el auditorio previo al conocimiento personal del auditorio. Sucede siempre, o sea, los prejuicios, que es una palabra que tiene una connotación muy negativa, el prejuicio es antropológicamente necesario. Es decir, nosotros para relacionarnos con una realidad tenemos que formarnos una idea de lo que es esa realidad. Y esa idea muchas veces no procede de nuestro trabajo intelectual, sino que procede del imaginario colectivo. Esto lo comentábamos el otro día un poco, ¿no? ¿Por qué todo el mundo piensa igual? Pues evidentemente porque nadie piensa nada. Es decir, porque nos representamos lo que es el hombre, lo que es el mundo, lo que es el arte, lo que es la técnica, lo que es la divinidad, es decir, esa cosmovisión sin la cual no podemos actuar, porque necesitamos formarnos una idea de lo que son las cosas, y de la idea que yo me forme de lo que las cosas son, depende mi actuación. Se lo comentaba el otro día a propósito del hombre, ¿no? No es lo mismo pensar, ¿qué es el hombre? Puedo pensar con Hobbes que es un lobo para el hombre, y eso va, es decir, voy a pensar que tú eres mi enemigo, y mi relación contigo va a estar determinada, o va a estar, sí, determinada por esa idea que yo me formo de lo que el hombre es. O puedo pensar con Saint-Exupéry que el hombre no es un lobo para el hombre, sino que es la posibilidad de mi felicidad, que el otro es la posibilidad de mi felicidad. Entonces mi relación con el otro será muy distinta. Yo puedo ir por el campo y ver unas ruinas romanas y ser un hombre ignorante, y entonces lo único que veo es una de las dimensiones de aquella realidad, que es su dimensión material, y veo sillares perfectamente tallados, que lo son. Sin embargo, no agotan su ser en esa dimensión objetiva, que la tiene. Si son las ruinas de un teatro romano, pues entonces yo lo primero que advierto, efectivamente, si yo no soy un hombre instruido, no soy un hombre formado y soy un pobre ignorante, pues lo único que ve allí son piedras, no ve más, no ve en ello vestigios de una civilización que me constituyen. Y mi relación con esas piedras será una y otra, la de un arqueólogo a la de un pastor que a lo mejor va por allí, ve las piedras perfectamente talladas y dice, ah, pues las voy a utilizar para hacer mi aprisco. ¿Para qué voy a tallar piedras si ya las tengo aquí talladas? Es decir, la relación del hombre con el mundo viene intermediada por la idea que te formas de lo que son las cosas. Y esas ideas, no vamos a insistir en ello, esas ideas
o esa representación de lo que son las cosas proceden o bien de mi trabajo intelectual, a eso Ortega lo llamaba ideas, las ideas se tienen, son fruto del trabajo intelectual, por eso es tan importante la formación del hombre. Y en definitiva la formación del hombre, es decir, la educación, para enseñarle a pensar, es decir, para enseñarle o que adquiera las virtudes morales e intelectuales que le permiten comprender lo que son las cosas en derredor suyo. Porque en eso se juega, en el fondo, su felicidad. Hay una relación que vamos a ver después, cuando hablemos de la libertad, entre libertad y verdad. Y en esa relación lo que está en juego es aquello que todos los hombres desean, es decir, ser felices. Por lo tanto, el conocimiento no es solo, hemos descrito en clave de psicología racional que es el conocimiento, pero quería hacer hincapié en que el conocimiento es una realidad existencial. Y en esta otra realidad, ¿no? Que quien conoce, y esto es muy importante, les decía antes, quien conoce es ángel, no ve mis ojos, ve ángel a través de sus ojos, no escribe en mis manos, escribo yo a través de mis manos, no conoce mi inteligencia, conoce ángel a través de su inteligencia, pero ángel es mucho más que inteligencia, es una unidad en la que hay partes realmente distintas, pero que no pueden separarse sino como fruto de la abstracción, es decir, como fruto del proceso cognitivo, pero no en la realidad. A ese propósito, me gusta mucho considerar este texto de uno de los grandes, que es Manuel García Morente. Manuel García Morente fue catedrático de metafísica en mi alma mater, en la Universidad Complutense de Madrid, entonces era la Universidad Central, y fíjense cómo habla él del trabajo intelectual, ¿no? Para que veamos cómo el hombre que tiene inteligencia no es una cosa pensante, sino que también tiene su corazoncito, es decir, que tiene sus sentimientos. Y quien conoce es, en este caso, Manuel García Morente. Y fíjense qué bonito cómo describe lo que es su trabajo intelectual. Ante un problema filosófico o metafísico, suelo yo proceder, en mi íntima indagación, abrazando cariñosamente, es decir, afectivamente, la tesis que más me llena y satisface. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? Pues abrazo cariñosamente la tesis que más me llena y satisface, que es el hombre es un lobo para el hombre, pongámonos por caso, ¿no? Y luego voy oponiéndole adecuadas objeciones que procuro resolver, rebatir, deshacer, siempre con el íntimo deseo de que ante mi propia conciencia racional prevalezca la primera tesis abrazada. Esto nos pasa muchísimo, ¿no? Cuando alguna vez las objeciones y dificultades con que ataco dialécticamente la tesis preferida se revelan fuertes y decisivas y llegan racionalmente a deshacerla, desconsuélome sobremanera. De nuevo, sentimientos, afectos. Y me cuesta cierto trabajo afectivo y sentimental el desprenderme de aquello que veo que es erróneo. ¿Por qué? Porque quien conoce es don Manuel García Morente. No es el frío conocimiento de una inteligencia, eso no existe. Lo que existe son hombres inteligentes con corazoncito, con voluntad, que conocen si quieren, que toda vez que conocen la verdad, la afirman si les da la gana, y que además su corazón, que tiene sentimientos de agrado o desagrado ante diversas afirmaciones, se pega de alguna manera o abraza esas tesis que nosotros tenemos por verdaderas. Es decir, importa mucho, ¿no?, considerar esto. Importa mucho considerar esto porque, sobre todo, si nos planteamos que el fin de la inteligencia es el conocimiento de la realidad, es decir, la verdad. La verdad es lo que las cosas son. Eso en filosofía se llama verdad ontológica, la verdad depositada en el ser de las cosas, que es lo que yo trato de descubrir con mi inteligencia. Y la adecuación entre el intelecto y la realidad, entre el entendimiento y la realidad, es lo que llamamos verdad lógica, ¿no?
Perdón. Y la verdad lógica es el fin de la inteligencia, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, esto es muy importante, ¿para qué? Para que podamos utilizar nuestra facultad intelectiva de manera óptima, de tal manera que seamos capaces de conocer la verdad depositada en el ser de las cosas. Y esa verdad me propone una tarea, y la tarea que me propone la realidad conocida con verdad es el bien, que es el fin de la libertad. Es decir, antes les ponía el ejemplo de las piedras de las ruinas romanas, del arqueólogo y de un humilde pastor que pastorea por allí con sus ganados y ve las piedras, y su relación está determinada por la idea que se forma de lo que aquello es, y además se relaciona con ellas como meros objetos cuando son una obra de arte, es decir, cuando son, decía, algo que me habla de mi propia constitución histórico-cultural, es decir, son ruinas romanas, ¿no? Claro, ¿qué tarea me propone la realidad conocida con verdad? ¿Cuál es el bien con respecto a mi relación con las ruinas romanas? ¿Qué son esencialmente aquellas piedras? Lo que las constituye en su esencia son los minerales de los que están compuestas, es decir, ¿es su dimensión objetiva, material, o no? O en tanto que obra de arte, su esencia no es la materia a través de la cual está hecha, sino que es formar parte de un teatro con todo lo que eso significa. Descubrir esas dimensiones profundas de la realidad. Y al final decía que la verdad nos importa mucho conocer la verdad, porque la verdad determina el modo como yo me relaciono con la realidad. Y el bien no es otra cosa que la tarea que me propone la realidad conocida con verdad. Eso es el bien. Yo puedo relacionarme con una obra de arte de muy diversas maneras. Fíjense, por ejemplo, las obras de arte, existe un mercado de las obras de arte. Y un cuadro, si lo considero como una mercancía, y de hecho es una mercancía el mercado del arte, le aplico las leyes que rigen la transacción de mercancías, la ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué los cuadros, que son piezas únicas, adquieren un precio astronómico? Pues porque la oferta es única y la demanda es universal. Claro, eso es verdad, sí, pero esa es la verdad. Esa es la tarea que me propone la realidad conocida en su verdad más profunda. ¿Mercadear con ella? No, una obra de arte, aunque es verdad que ese nivel de objeto de mercado es real, sin embargo no es esencial. Lo esencial, lo absolutamente esencial de la obra de arte es ser una propuesta de mundo y relacionarme con ella en ese nivel lúdico no utilitario. Eso es lo propio del arte, esa es la esencia del arte. La tarea que me propone la realidad conocida con verdad es el bien. Por eso en el conocimiento, en el recto uso de nuestra inteligencia, que tiene por objeto el conocimiento de la verdad, lo que está en juego es el bien y por lo tanto la felicidad. Tan solo unas palabras, porque me parece que es un tema que tiene cierta actualidad, que es el tema del transhumanismo, ¿no? ¿Qué es esto del transhumanismo? Porque tiene mucho que ver con la consideración material de la inteligencia humana. Sobre todo en la versión virtual, no ya el transhumanismo, que es, ahí tengo dos definiciones,
promueve el uso de biotecnologías para modificar y mejorar nuestra naturaleza. Esto es todo un reto al que se enfrenta la humanidad, dada la enorme capacidad técnica que tiene la humanidad contemporánea, ¿no? Para transformarnos incluso en una clase diferente de ser. Sus ideas rectores son la conveniencia, pero lo que más me importa es de los tres métodos de extensión transhumanista, el método virtual, el mind uploading o transferencia mental. Claro, ¿es posible transferir los contenidos de la conciencia a un soporte no biológico? Esto se está intentando. Se está intentando en el fondo porque hay una concepción de la propia biología, hay una concepción mecanicista que ve el ser vivo como un ser inerte y que al final todas las conexiones neuronales pueden ser transferidas a una serie de conexiones de carácter informático, de tal manera que mi mente, si es que mi mente son esas conexiones, desde un presupuesto materialista es posible que así sea, que mi mente puede ser transferida a un soporte no biológico. De alguna manera se cumpliría así el sueño de la inmortalidad, si yo soy capaz de trasladar mi mente, ¿no? Esto se está intentando, se está investigando muchísimo sobre este tema, ¿no? Pero en el fondo de este tema, como en el fondo de todo lo que he querido decirles y he querido comentar, tanto el día pasado en el aspecto evolutivo, como hoy en el aspecto psicológico, racional y existencial, es el problema mente-cerebro, el problema de la conciencia. ¿La conciencia se explica materialmente o no se explica materialmente? Es que la explicación filosófica que les comentaba antes, de que hay un principio inmaterial que es razón suficiente de un acto inmaterial, cuál es la abstracción y la conceptualización, es una concepción, bueno, que en el fondo es ignorancia científica, pero cuando la ciencia avance, la ciencia será capaz de borrar la filosofía del panorama de la cultura y explicarlo todo según su método, que solo atiende a las dimensiones materiales de la realidad. Para un científico, en tanto que científico, es decir, en tanto que haciendo uso de la maravillosa ciencia natural, las ruinas romanas no son más que silicio, calcio y otro tipo de elementos. Eso es lo que la ciencia puede decir sobre las ruinas romanas. Y en el fondo estamos en explicar, este es un clásico, ¿no? Este libro, que es un clásico, pero que sigue teniendo muchísima actualidad, que es El yo y su cerebro, de Popper y Eccles, ¿no? Este fue un clásico y además lo tienen en abierto en internet. Bien, pues hasta aquí, no me voy a prolongar más porque son las 7:18 y vamos a hacer una pausa para que haya un coloquio, preguntas, si tienen algo que preguntar, si quieren hacer alguna intervención o alguna matización o alguna exposición de lo que sea, estamos abiertos a ello. No questions.